Entonces, a todos les deseo una muy buena noche. Qué rico que nos vamos a encontrar nuevamente después de que habíamos pasado para muchos desde noviembre, no nos veíamos. La emoción y la motivación por encontrarnos con la palabra de Dios sigue en pie. Me motivó mucho la presencia de ahora 8 días y quería pues darles el saludito de hoy. Entonces vamos a comenzar con una presentación que tenía acá sobre San Antonio María Claret. Nosotros la vamos a hacer oración. Entonces, con despacio la vamos a ir leyendo y vamos a ir compartiendo entonces y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oyente y servidor de la palabra de Dios. El hombre necesita uno que le dé a conocer cuál es su ser, que le instruya acerca de sus deberes, le dirija a la virtud, renueve su corazón, le restablezca en su dignidad y en cierto modo en sus derechos. Y todo esto se hace por medio de la palabra. La palabra ha sido, es y será siempre la reina del mundo. Está tomada de la autobiografía de San Antonio María Claret en el numeral 469. Y los textos que nos traen referencia son Éxodo 3, 7, 10 y Lucas 4, 16, 19. Y tengan en cuenta estos textos y lo hacemos ya más tarde en las casitas para que no sigamos, pues no dañemos acá el espacio. Llamados a ir por el mundo anunciando el amor. En muchas partes de la Santa Biblia sentía la voz del Señor que me llamaba para que saliera a predicar. Así es que determiné dejar el curato e irme a Roma y presentarme a la congregación de la propaganda Fide para que me mandara a cualquier parte del mundo. En la autobiografía, numeral 120, y toma como texto de referencia a Mateo 28, 18, 20, para ir a cualquier parte del mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muera en el Ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, Ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como lo era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vamos a seguirle orando a Dios nuestro Señor, ya que Él, como nos manda, como San Antonio María Claret, a ser oyentes y servidores de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo siga guiando este estudio bíblico, este semestralizado de la provincia Colombia, Venezuela, que nos siga ayudando y nos siga iluminando y nos dé su santa bendición para continuar, que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, en el momento yo quisiera que si de pronto el Padre Anselmo está ahí conectadito, nos dé un saludito. Hola, Los buenas demás, noches. perdón, Padre, los demás, por favor, silencien el micrófono. Nos va a saludar el prefecto de apostolado, el Padre Anselmo. Bienvenido, Padre. Bueno, buenas noches. Disculpe, pues, Buenas noches. Cámara. Sí, mi cámara no está activado. Creo que cuando yo hice configuración desde el principio, ¿sí? Sí, Padre, Apagué tranquilito. Pero bueno, pues, realmente, este saludo, pues, de que hicimos del jueves pasado.
Sí, señor. pero como yo estaba de viaje, ¿sí? No logramos a llegar a tiempo, pues, al lugar de misión y entonces, bueno, semana pasada yo escribí a Adriana, pues, disculpe, no pude conectar, ¿sí? Y entonces, bueno, pues iniciamos de nuevo, pues, este itinerario de este año 2026, pues, ojalá que, bueno, con mismo ánimo los del año pasado. Claro, si mira por lo menos la participación ya está disminuyendo, pero yo creo que no tanto pues de cuántas personas hay, sino que bueno, es importante que compromiso también de cada uno en cuestión por lo menos pues de seguir caminando esta formación pues bíblica. Este es el espacio que la provincia claretiana Colombia-Venezuela puede ofrecer pues a los laicos, laicas, colaboradores de misión del camino pues de vida misionera. Y la idea es que bueno, como es a través de la palabra también podemos pues hacer este encuentro con nosotros mismos, con la comunidad. Y la idea es que desde este espacio de formación, nosotros también podemos multiplicar nuestro conocimiento. Es decir, somos multiplicadores de este conocimiento de la Biblia. Así que bueno, bienvenidos, bienvenida pues a todos y todas. Pues del padre Agustín creo que no puede conectar porque está Esa es otra clase. en este momento está en curso también de especialización de Biblia, de Uniclaretiana. Así que por parte de él también, y también por parte de equipo de animación provincial, para Armando como provincial, para Néstor, pues como ecónomo, y hermano John Jairo, prefecto de formación, pues le damos bienvenida a este espacio de formación. Bueno, Muchas gracias, feliz gracias. noche. Sí. Muchas gracias, Padre. Bueno, entonces también le vamos a dar el saludo a nuestro facilitador de la noche con unas felicitaciones. Se las quedamos debiendo ahora 8 días, esas felicitaciones porque tenemos acá presente a nuestro doctor en teología. Me sentí demasiado emocionada, mi Manuel David, de saber de que este doctor hoy nos va a acompañar. Entonces, bienvenido, un abrazo grande, grande, muy sentido y muchas felicitaciones, mi Manuel David, por ese doctorado y de verdad que te lo mereces por tanto esfuerzo, tanto cariño que le pones a la palabra de Dios. De verdad que estás enamorado de esa palabra. Se te nota. Se te sale por los poros, Manuel. Me sentí tan emocionada que lo quería manifestar hoy acá Gracias, delante de todos. Bienvenido, mi gracias. Manuel, y felicitaciones por esos logros y muchas, muchas felicitaciones. No, gracias, gracias, Adri. No, y pues sí, se acabó el doctorado, nos graduamos ahorita, el martes nos graduamos. Qué Y, bonito, qué rico. y son 2 doctorados. Sí, 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 dos, porque dos doctorados. es una cotutela, entonces yo me gradúo el martes y el otro en mayo, o sea, según los Ay, tiempos. Es un qué bueno. doctorado que estoy haciendo, que es una cotutela en Brasil. Entonces Ay, qué ahorita rico. el doctorado lo recibo aquí en Medellín, en la UPB, No, en Bolivariana, y el otro se recibe en la Pontificia Católica de Río de Janeiro. Entonces, pues es no, un esfuerzo de qué muchos años. emoción. Y pues ya diga, pues algunos dicen que menos mal terminaste, o yo digo, pues menos mal empezaste, pues porque yo creo que, Empecé. pues porque apenas pues se acreditan unas capacidades de investigación. ¿Sí? Uno se gradúa, Excelente. pero se dedica uno es como a ver qué más sigue uno prestando en servicio, ¿no? Pues un doctorado no es para, pues en el caso pues de la iglesia, de quienes nos metemos en estos caminos académicos en el interior de la iglesia, pues sabemos que los doctorados también tienen función pastoral, todo tiene función Claro. pastoral. Entonces pues lo ponemos al servicio pues del pueblo y de la comunidad y de la gente. Oh, qué Sí. rico. Y ahí Y fuimos más nosotras aún. los privilegiados en este semestralizado de tenerte aquí por segunda vez. Oh, Esperamos tenerte por privilegiado. tercera y cuarta.
privilegiado yo, porque pues igual yo soy hijo Qué de rico. estos procesos. En la tesis doctoral, en la página de dedicatoria, pues le estoy dedicando la tesis, obviamente se la dedico a los centros bíblicos claretianos, ¿no? O sea, Ah, qué rico. y ahí pues se va haciendo un camino y a ver, digamos, hasta dónde uno llega. Y es verdad, si quieren les muestro, ahí está, aquí estoy abriendo la No, tesis en la yo versión te final. creo. Porque alguno me dice, eso es porque quiere quedar bien. No, 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 es que yo Qué soy hijo rico. de los procesos Claretianos. eclesiales de base de los claretianos. Ahí está la dedicatoria, dice a los misioneros claretianos y sus centros bíblicos, ¿no? Ay, qué Obviamente, rico. pues las hermanas de la presentación y su escuela bíblica de la presentación, la Casa Cultural Tejiendo Sororidades en Cali. O No, sea, no. esos son los 3 lugares en los que yo pues me hice como sujeto eclesial. Entonces, y ya pasaron 30 años. O sea, desde la primera vez que 30. ingresé, Ay, ya qué 30 años ya. emoción. Bueno, No, qué 27. rico. Qué Pero rico, qué rico. son 3 Qué años, pues de bueno. más. Mira, Jesús Albeiro apenas está entrando. Sería uno de los que Entonces, también te felicitaría. saludos al Beirito si está por ahí. Sí, ahí ¿Y está qué? entrando apenas. Y ya pasó, pues ya pasó el tiempo, pues ya pasó Qué bueno. y ahí estamos haciendo obviamente un esfuerzo académico que hay que continuarlo. Y gracias ahí, pues, y Qué lo que se bueno. necesite de este pobre servidor, pues ahí miramos, Ahí seguimos está. haciendo cositas. Y gracias de Bienvenido, verdad. Manuel. Y Gracias, Adri, y muchas gracias a felicitaciones. ustedes. Y yo sí estoy avergonzado del encuentro anterior. Es que de verdad, Tranquilo. se me apareció un brujo ahí, yo no sé qué pasó. Aquí nunca se va el agua, aquí nunca se va la luz, nunca se va el internet, jamás. Pero mire tan chistoso, la semana pasada yo dije, bueno, pues yo puse mis cosas, me organicé y se fue el internet. Entonces, pero se iba, venía. Después se fue 15 minutos, volvió y después se estabilizó el internet y se fue la luz. Entonces yo dije, se fue y venía, y se fue y venía. Así estuvo todo el día. O sea, yo como que los veía por un ladito así, pero era imposible. Y mire tan chistoso hoy que tengo energía, tengo internet y no tengo agua. O sea, hoy se fue el agua, en serio, se Pero fue el lo agua, bueno no es que hay agua. sin Ah, agua podemos pero sin agua escucharte. creo que puedo hablar, sí. Me- Se fue el agua, Manuel, tengo un increíblemente. poquito, aquí tengo un poquito. Yo creo que es que yo no soy merecedor de estar con ustedes porque de verdad nunca se va el internet, nunca se va el agua, No, nunca se va la luz. Y el fin de semana pasado se fue la luz, se fue el internet y hoy internet y luz y se fue el agua. Lo único que Felipe. falta es que yo esté aquí hablando y se vaya otra vez la luz. No, 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 por eso. Yo le dije a Qué Adriana que rico. me iba a quedar en la universidad en la que trabajo, Sí. aquí en Luis Amigo, o me iba a ir para un Ajá. PB, pero la verdad es que pues hablé con los vecinos y me dijeron que el internet estaba hiper bueno y súper estable, Ah, entonces bueno. me confié y estoy Gracias a aquí en mi Dios. casa, pues para no tener que alargarme Sigamos y confiados, Manuel. monear. Pues por eso yo ofrezco el sacrificio que no hay agua, ofrezco el sacrificio increíble, no, de verdad, increíble, increíble. Bueno. Entonces miremos a ver cómo funcionamos. Bien, También, pueda. y una segunda vergüenza, les comento, porque este espacio está pensado para 3 encuentros, el encuentro ocurrió ahorita vamos a empezar, pero resulta que, claro, como viene mi mamá, viene un resto de familiares la próxima semana, yo aspiro a que no vaya a tener ninguna dificultad el próximo jueves. Listo. Yo igual les voy a dejar materiales, les voy a dejar unas cositas que yo he estado recopilando. Incluso hace poco en Brasil me publicaron un capítulo del libro donde yo hago una aproximación a unos salmos, unos salmos en una perspectiva contextual. Yo les voy a dejar esos textos para que ustedes los bajen, los lean y los degusten. No creo que vaya a tener dificultades el próximo jueves, pero si dado el caso pues ocurre, pues yo les estaré informando oportunamente, porque pues mi mamá llega mañana y se queda toda la semana, vienen primos, vienen tíos, viene todo el mundo y entonces pues es Qué un bueno. momento familiar. Y no es que, y Manuel, ¿por qué no nos avisaste antes? Que yo no sabía que me iba, o sea, yo a Adriana le confirmé este espacio en noviembre, imagínense, o sea, y prácticamente yo me entero de la fecha de mi grado cuando le conté a Adriana que fue la semana pasada. Creo que fue. Esa fue la confirmación de la fecha de mi grado. Entonces, bueno, esas son las cosas que van ocurriendo, pero confiamos que no pase nada. Listo. Bueno, entonces, gracias ahí por el saludo. ¿Hasta qué hora vamos? Hasta las 8:30, ¿es que? 8:30. 9:30, 10, 10:30, 11, listo. No, a la Bueno, 1. 1 de la mañana, ustedes ya saben, a mí me sobra la palabrería. Y más aún en un tema tan bonito como la sabiduría. Es que mire que sobre estos temas son inabarcables, ¿sí? O sea, no vamos, la sabiduría es un tema que no se va a abordar en un día, en una hora,
¿sí? No se va a abordar en 3 talleres de 2 horas cada uno, no, eso no se aborda así, ¿sí? Lo que vamos a alcanzar es a dar algunas pinceladas, ¿sí? El trabajo de hoy era el que iba a dar ayer, ¿sí? Hoy va a ser un trabajo sobre Salmos, precisamente, pero pues lo vamos a dejar para el próximo jueves. Y en el último jueves quería trabajar algo sobre el libro de Job, ¿sí? Más como para tenerlo como referencia. Porque la verdad, la sabiduría, pues a mí, pues con quienes he trabajado en el ámbito bíblico desde hace mucho tiempo, pues a mí siempre me ha gustado trabajar los libros de la sabiduría. Es un asunto, es un tópico, es un tema en el que normalmente pues he intentado tener un desempeño. O sea, tener una dedicación, y la verdad es que hay muchas razones para ello, ¿sí? Muchas razones para dedicarnos a la sabiduría. A mí me gustaría, yo sí les digo que yo les confieso un poquito de nervios que ustedes apaguen esas cámaras, ¿sí? O sea, porque a mí me gusta ver los rostros, pero igual, bueno, yo veo a Ivette, a mi amigo Luis Javier, ahí lo veo, ¿cómo vas, compita? Ahí veo a Luis conectado, qué rico verte ahí. Y Oscar Merchán, Jaime. ¡Ay, ve, Albeiro! ¿Por qué no saludas, Albeiro? Cuánto cariño y cuántos recuerdos, Albeiro. No seas tan ingrato, Albeiro. ¿Ah? Ahí te estoy viendo, muerto de la risa. Está Eneida, no tienes cómo hablar, solamente escuchar. Ah, bueno, un abrazo pues para Albeiro. Entonces, En un momento yo cambio eso. bueno, también está Rodrigo ahí, pues Rodrigo es el amo y el señor de las TIC en la Uniclaretiana. Entonces, pues, digamos, no es, eh, no es mucho lo que vamos a alcanzar a hablar, pero sí me gustaría que al menos 2 o 3 de ustedes dijeran 2 o 3 cosas de lo que hablaron con Agustín. Agustín salió a salvarnos la patria, como suele hacerlo casi siempre en toda su vida, sale a salvarnos la patria porque, por lo que les acabo de decir, estaba sin internet y sin luz, y hoy estoy sin agua. Entonces, pero hoy no viene Agustín, entonces quisiera como saber qué quedó ahí en el corazón, qué quedó en el tintero de aquello que Agustín nos compartió el jueves pasado, ¿no? Y después de 2 personas que nos compartan algunas ideas de eso que nos dijo Agustín, pues también ustedes son personas que tienen ya formación de base, o sea, no es mucho lo que vamos a alcanzar a compartir, pero sí a partir de ahí mirar qué se puede hacer, porque lo claretiano no tiene que ver con, ay, venga, es que aquí viene el profesor a hablarnos de Biblia, no. Lo ideal es que entre todos, entre todas, vamos, digamos, cosiendo un poco los elementos que vamos encontrando en la Sagrada Escritura, ¿sí? Entonces, pero yo sé que es difícil hacerlo a través de estos medios virtuales, pero algo se puede hacer. ¿Qué? 2 ideitas. A ver, Adri, ¿quién nos puede ayudar? 2 ideitas que nos haya quedado en el corazón de lo que nos compartió el padre Agustín el jueves pasado. 2 ideitas de esas cosas que nos haya compartido, que quedó en el corazón. Alguien que así a la mansalva quiera prender su micrófono y comentarnos cositas. No todo el mundo a la vez, por favor. Me imagino que nos encontramos hace tiempo en los textos de la infancia de Marcos, de Mateo y de Lucas, y pues yo ya soy de confianza. ¿Quién? A ver, ¿quién? A Dos ver, ideitas. Manuel. Yo. Bueno, Ay, Albeiro, lograste prender el micrófono. Manuel David, hablamos. Pero Magdalena, vamos por turnos. Vamos primero con Albeiro y después Magdalena. Ahí tenemos las 2 intervenciones. ¿Listo? no, Manuel Dale, David, Albeiro. dejemos a ver a Magdalena, a ver qué. Primero Magdalena, después hago yo alguna intervención. Listo, te cedo el Bueno. turno, Albeiro, Magdalena y después Albeiro. Es muy corto porque Tranquila. es un poquito, no tanto sobre la cita que vimos con el padre con el padre Agustín de la sanación del paralítico, de la necesidad de esa sanación interior antes de la exterior. Es solamente algo que él habló al principio y que a mí definitivamente me tocó mucho, y es cuando él hablaba del conocimiento sapiensal, porque es que nosotros, aunque es cierto que diferenciamos 2 sabidurías, ¿cierto? La nuestra, la de hombre y la de Dios, pero ahora para mí hay un concepto nuevo, y es que el conocimiento, es que sabio es el que es capaz de hacer la voluntad de Dios.
no el que habla en nombre de él. Entonces, uno, esa parte de ser capaz de hacer la voluntad de Dios, tiene que partir de conocer primero cuál es esa voluntad en mi vida, o sea que involucra un montón de cosas, no nos quedamos solamente en hablar de Dios, sino que tengo que conocer su voluntad y obrar en consecuencia. A mí eso me parece que fue como la lección pues para este año, y si no arranco a hacerme sabia en ese sentido, bien pues apaguemos y nos vamos porque no estoy en nada. Listo, entonces, una buena noche y muchas gracias. No, muy preciso tu aporte, muy claro, ¿sí? Teológicamente sería interesante de verdad porque tú dices, hay que aprender a dilucidar, a ver la voluntad de Dios. Yo les cuento una cosa, al menos para la vida cristiana, ese asunto ya está resuelto. Por ejemplo, si en este momento todos prendiéramos el micrófono y dijéramos, ¿cuál es la voluntad de Dios? La respuesta es muy clara. Es muy clara y es precisa. O sea, eso ya está solucionado. O sea, nadie debería en este momento ponerse a pensar, ¿y cuál será la voluntad de Dios? Inclusive, ese tema de la voluntad de Dios y Albeiro, pues que ahorita vamos a escuchar lo que es un teólogo de hace muchísimos años en Cali, lo sabe muy bien. O sea, con la palabra, con la voluntad de Dios, la gente ha hecho lo que se le ha dado la gana. O sea, es de las cosas más tergiversadas que ha habido en la misma fe de las bases de las personas, inclusive hasta en los discursos religiosos, en los discursos políticos. Eso debe ser voluntad de Dios, ¿no? Entonces hubo un temblor, se cayeron las casas, debe ser voluntad de Dios, ¿no? El niño con cáncer, pero este señor desgraciado no se muere. Debe ser voluntad de Dios, ¿no? O sea, se le ha indicado voluntad de Dios a una cantidad de cosas, o sea, rayamos hasta en la herejía, porque yo digo que llevamos un resto de tiempo hablando de eso, cuando la fe cristiana lo tiene clarísimo. El Nuevo Testamento está muy claro sobre qué es la voluntad de Dios y el Evangelio de Juan nos lo deja muchísimo más claro todavía. Y mire que eso va en línea de sabiduría. Ahora, Magdalena, no se dé tanto palo. Este asunto de que si por ahora no soy tan sabia, pues es que lo serás después, porque eso es una característica de la sabiduría. La sabiduría respeta los procesos humanos, ¿sí? Yo no sé hasta qué punto uno debe decir sabiduría de Dios, sabiduría de seres humanos. No hay una tabla de Excel, ni hay una balanza para decir esto es de Dios, esto es de seres humanos. No, las cosas de Dios son de la humanidad y las cosas de la humanidad son de Dios. O sea, eso es una cosa que la verdad no deberíamos manejar ese tipo de fracturas, sino más bien ver cómo Dios se hace presente y acontece en las mismas calidades humanas. Y esas calidades humanas, de pronto eso sí que ponerlo en una balanza, pues a veces no somos tan buenos y otras veces queremos ser muy buenos, ¿no? Entonces, esa precisamente ahí va saliendo la sabiduría y vamos identificando la presencia, ya vamos viviendo la clave de la voluntad de Dios, precisamente en la misma humanidad que se entreteje. Vamos a ver qué nos dice Albeiro, a ver, aunque pues Albeiro es un maestro, a mí esta me da pena. No, no sé, he perdido, no, es como que he perdido a la edad, un poquito la memoria, a veces, o la falta de estar en los grupos integrado, volviendo a refrescar todos los temas bíblicos. Agustín, todos lo conocen, los que están en este grupo, es un hombre muy versátil, tiene una capacidad extraordinaria para ir llevando las personas a todo el proceso bíblico, no al conocimiento, sino a todo el proceso bíblico. Lo que dijo Magdalena fue muy bien, fue lo que tocó Agustín sobre la sabiduría de Dios, sobre la voluntad de Dios. También tocó un tema de Marcos, del paralítico, que lo llevaban 4 personas. Nos hizo una introducción muy hermosa sobre el paralítico. Le dio una línea, desde la sabiduría, le dio una línea espiritual, tipo homilía. Ese tema se presta para eso también, y todos los temas bíblicos tocan la realidad y también tocan toda la profundidad del ser humano.
me encantó lo que hizo Agustín y fue un abrebocas, una buena introducción, un abrebocas, porque también al tocar que es la voluntad de Dios, comenzó a hacer la introducción a la sabiduría de Dios y la sabiduría de Dios es Jesús, el mismo Jesús. Exacto. Y la voluntad de Dios, pues siempre la hemos visto como la justicia. Hacer la justicia de Dios es hacer la voluntad de Dios. Lo que es justo ante Dios es voluntad de Dios. Con mucho deseo, en las clases anteriores quise participar, pero había muchas personas participando y yo dije, no, debemos que las personas participen. A partir de ahora te quiero escuchar, Manuel David, ya sé que tienes tu doctorado, mis felicitaciones y no me he querido desconectar de los grupos de Cali, porque acá no he podido estar en grupos, acá es muy difícil y hay mucha cosa que uno de nuestra teología que hacemos en los claretianos, por aquí es muy mal vista. Entonces he estado por ahí como apagadito, calladito, más bien me uno a veces, siempre me gusta unirme con ustedes y cuando estás tú, John Freddy y todos los que han hecho este proceso claretiano muy hermoso. Con el deseo de escucharte y continuar llenándome de lo que has aprendido y cómo has crecido. Tanto tú como Freddy, los admiro. Gracias, Albino, ¿no? Y es que esa es la misma historia, precisamente una historia de sabiduría, ¿no? Y ni más faltaba, pues, o sea, yo digo que si hay algunas comprensiones teológicas que puedan ser mal vistas en algunos círculos de trabajo, pues eso también es sabiduría, o sea, es que eso es lo bello de trabajar la sabiduría, ¿no? De pronto también cuando uno dice de dónde proviene la sabiduría, Albeiro aquí nos acaba de dar una clave fundamental, de pronto por ahí sí va el camino, o sea, en el sentido de una sabiduría que al provenir de Dios se concreta en la persona de Jesús de Nazaret. Y la verdad es que el Evangelio de Juan nos deja muy claro cuál es la voluntad, ¿no? O sea, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿O quién es? Más bien esa es la pregunta para que no entrar en abstracto, sino entrar en concreto, como el Evangelio de Juan, ¿no? La palabra que se hace carne, o como diría el padre Hernán Cardona Ramírez, la palabra que se hace fragilidad, ¿no? O sea, que es capaz de abajarse completamente y de decirnos algo en medio de las culturas, en medio de la historia. Entonces, ahí hay una clave fundamental. ¿Quién es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, en palabras de Gustavo Baena, la palabra de Dios es la manera, la voluntad de Dios, perdón, que también es su palabra. O sea, es la manera, así lo voy a decir como lo dice Gustavo, tan rara, la manera tan extraña, por eso decimos misterio, o sea, el misterio de Dios, la manera tan rara, tan extraña, tan sutil, tan bonita, tan hermosa, en la que Dios, en su absoluta libertad y en su absoluto amor, decidió crearnos a cada uno y a cada una. Eso es la voluntad de Dios. Y el mejor ejemplo, ¿dónde lo tenemos? En la carne de Jesús de Nazaret. O sea, Jesús de Nazaret, ¿qué es? Es la concreción de la voluntad de Dios en la humanidad. Ya, no es más. Por eso le digo, eso no le eche más cabeza, ni se pongan a dilucidar cosas raras, no. Jesús de Nazaret es la absoluta, definitiva respuesta de lo que significa la voluntad de Dios para la humanidad. Entonces, si uno se queda pensando, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Mira a Jesús de Nazaret. O sea, Jesús de Nazaret hizo la voluntad de Dios. O sea, eso fue lo que hizo Jesús de Nazaret. Hizo la voluntad de Dios. Eso fue lo que él hizo. Entonces, yo en cada sujeto que veo, en medio de sus debilidades, de sus aciertos, de sus proyectos, de sus alegrías, de sus tristezas, en cada sujeto que yo veo, ¿a quién veo? Pues puedo ver a Jesús de Nazaret. O sea, veo la concreción de Dios, el acontecer de Dios en cada persona en medio de su debilidad. Eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que si hubo un temblor y se cayeron las casitas. Eso hay que eliminarlo. Es que así lo pongo. Hay que eliminarlo del lenguaje teológico cristiano. Ay, pero es que yo no soy teólogo, yo no soy teóloga. No importa. ¿Sí? Es que hay teólogos de profesión, pero todos los seres humanos hacen teología, todos, en el mismo momento en que piensan, bueno, ¿y Dios qué? Ya ahí empezó la teología, lo mismo la filosofía. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa, que si piensa para mal o piensa para bien, porque hay sabidurías malas y hay sabidurías buenas, ¿sí? Entonces Dios está también presente ahí, está ahí presente. Entonces ya tenemos la respuesta. Lo que pasa es que, claro,
los seres humanos en la medida en que van viviendo, van buscando, van haciendo caminos, y a veces el camino de la fe, pues se vuelve a veces un claro oscuro, como diría San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces, es qué bonito ver eso, y por eso fue que yo en algún momento, cuando empecé a tener mi formación bíblica, yo me centré mucho en los asuntos de la sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando vamos a abordar el Antiguo Testamento o el Testamento judío o el Primer Testamento, como le quiera llamar, de las tres maneras está bien, yo le llamo Testamento judío. Cuando usted empieza a abordar el Testamento judío, usted encuentra muchas líneas, muchas tradiciones, pero cuando usted va a leer los textos, pues para usted los textos son homogéneos y aparentemente claros. Pero la verdad es que usted, en el momento en el que revisa el canon de las escrituras, o más bien pues llamémosle el índice de las escrituras, usted encuentra tres líneas fundamentales en la organización de los libros. Tres líneas fundamentales. Encuentra lo que la tradición cristiana ha llamado Pentateuco, ¿sí? Que el judaísmo le ha llamado la Torá. Torá es una palabra hebrea que significa instrucción, que significa enseñanza, o como la hemos heredado, ley. Sí, pero no es una ley para cumplirla y ya, sino que es una ley que entra en mi vida, se interioriza, me enseña a mejorar en humanidad. O sea, es una enseñanza, es una instrucción. O sea que la ley no es solamente obedecer, sino que también la ley es aprender, es construir, es vivir. Mire el sentido que va teniendo la ley, ¿no? Entonces, ahí encontramos una primera línea. Esa teología de la ley o la teología de la Torá tiene muchas otras tradiciones, pero la verdad es que esa está clara, esa está clara. Usted alcanza a ver cómo por dónde se mete, cuáles son sus intereses, que la tierra, que la justicia, que bueno, un resto de cosas las que usted puede identificar en la teología de la Torá. Hay una segunda teología que es muy linda, es muy carismática, y le tengo aquí una clave para los teólogos. Aquí está Albeiro y hay muchas más personas con formación teológica. Es una línea que curiosamente la necesitamos en la actualidad de la iglesia y en la actualidad de la sociedad, y curiosamente, yo no sé qué está pasando con los teólogos, la han medianamente abandonado en los procesos de elaboración teológica, que es la línea profética. ¿Sí? Qué cosa tan complicada. La profecía israelita, que fue profundamente identitaria en el pensamiento latinoamericano, porque los profetas nos recordaban la ausencia de la justicia en este territorio israelita, en medio de estar circunscrito en medio de los imperios, una cantidad de tentaciones por el poder, una cantidad de verticalidades que lo único que llevaba era a olvidar al pueblo de la alianza, unos reyes en su ambigüedad, como que a veces sí, a veces no, pero la mayoría como que a veces no, ¿sí? Entonces ahí empieza a fraguarse otra línea teológica, que es la línea de los profetas, ¿no? Los neviim en hebreo, los neviim. La palabra profetas es una palabra que hay que recuperar, le cuento, porque en griego profeta significa el que habló primero. Eso es lo que significa profeta. A nosotros siempre nos enseñaron que profeta es el que significa el que habla en nombre del otro. Sí, claro, profetés, o sea, hablar antes, profetés, decir cosas de primero. ¿Por qué el profeta habla primero? Porque normalmente al profeta lo matan. Y si no lo matan, lo sacan chonteado de donde esté. Entonces, fíjese el profeta, o sea, el profeta habla primero, porque como lo matan, lo expulsan, lo persiguen, es para que el pueblo hable después. O sea, el que habla después es el que va a tener la palabra definitiva. Y miren esas palabras, profeta. ¿A qué me suena profeta? ¿Qué palabras me suenan a profeta? La palabra profeta es una palabra súper empleada en nuestros medios culturales. ¿A qué me suena la palabra profeta? A ver, rápido, un microfonito por ahí prendido. Por aquí nos dice nuestro amigo Luis. A profe. A profe. Exacto, a profe. El que habla primero. ¿A qué vas? El que habla Líder primero. comunitario. No. Sí, líder comunitario, todo eso está bien. Pero la palabra profeta en español, ¿qué palabras se parecen a profeta? Así sencillito. Por ejemplo, profe. Claro. Profesor. ¿Qué otra palabra? Pues usted va a la universidad a hacer una ¿qué? Profesional. Una profesión, Profesional. para hacer
Profesional, muy bien, ¿sí, Beta? ¿Sí? Y la función que Manuel David, que Albeiro, que muchos otros han tenido acá es de profesor, ¿sí? El padre Anselmo, que ahorita estaba hablando, cuando empezó su vida religiosa, hizo su primera profesión de votos, o la primera profesión de fe. Mire que la palabra profeta tiene el mismo sentido. ¿Por qué habla un profesor primero? Porque tienen que hablar después ustedes. El médico es un profesional que habla primero de la salud para que después ustedes practiquen la salud en su propia vida. ¿Sí se da cuenta? O sea, Juan Bautista, ¿por qué es un profeta? Porque habló antes que Jesús. Y por lo tanto fue el profesor de Jesús. Eso es una cosa que no debe aterrarnos para nada, porque ya las ciencias históricas lo solucionaron. O sea, Juan Bautista fue el maestro de Jesús. Eso es un detalle interesante para poder aproximarnos al Nuevo Testamento, y eso no hace a Jesús menos, ¿no? No lo hace a Jesús menos, para nada. Es un detalle ya que las ciencias históricas llegaron a ese consenso, y es bueno averiguarlo y ver en qué consistió, porque hay una belleza muy interesante ver por qué los evangelios sinópticos empiezan diciendo que Jesús se bautizó con Juan el Bautista, porque empezó la historia por ahí, ¿no? Lo más seguro es que Jesús, nos dice Albert Nolan, es que Jesús haya visto, pues como buen judío, pues muchos judaísmos andando y circulando por su medio social, y pues de todos esos judaísmos, pues solamente le llamó la atención el judaísmo que practicaba Juan el Bautista, ¿no? Entonces por eso va y se bautiza con Juan el Bautista. Entonces eso forma parte, digamos, de los estudios del Jesús histórico, que ahorita pues no nos convocan, pero vamos a ver si en algún momento podemos hablar de Jesús. Entonces, fíjese, eso es lo que significa la palabra profeta. Por aquí nos dice Luis Javier, en ese sentido, el libro La justicia a los ojos de los profetas de Hans de Witt. Claro, todo esto va juntico, pero entonces estamos hablando es de esa segunda línea teológica en el Testamento judío. Ya dijimos, la primera, que es la teología de la Torá; la segunda, la teología de los Nevi'im o de los profetas, que también en nuestras catequesis nos han enseñado, y está bien, pero no es solo eso, pero está bien, que el profeta anuncia y denuncia, ¿no? Nosotros también tuvimos un gran profesor, Albeiro se acuerda de él, Omar Velázquez, que se encuentra en Cali, que él hablaba de que el profeta está definido por el verbo dar. O sea, aquel que denuncia, aquel que anuncia y por lo tanto renuncia. ¿Y qué hace el profeta? Pues darse. Se da tanto que lo matan, lo acribillan, lo vituperan, lo escupen, lo persiguen, algunos sobreviven, otros se confunden, y nos quedamos con la bobadita de creer que es que el profeta adivinó. No, 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 hay profecías que no se cumplieron. O sea, por ejemplo, la de Jeremías es una profecía bastante compleja de estudiar por eso. El asunto es a qué se podría referir Jeremías con su profecía, ¿no? Entonces, quedarnos en el asunto de que la profecía busca el cumplimiento, no busca el cumplimiento, nos hace perder en la belleza de cada uno de estos profetas. Ahí tenemos una segunda línea. El que anuncia, el que denuncia la injusticia en el mundo, anuncia la salvación que viene de Dios, y por lo tanto, pues se choca con el mundo y renuncia. ¿Sí o no, Albeiro? Creo que ibas a decir algo. No, acordándome de los profetas, que siempre también los vimos de el que anuncia, pero también anuncia, denuncia y propone una nueva forma de vivir, una nueva forma de encaminarnos, una nueva forma de caminar en este mundo, o proponer nuevas formas de vida alternas a las que impone el mundo e impone el poder. Así es. Y eso pues también nos lleva al choque, ¿no? O sea, ¿quién dijo que, ay, sí, la sociedad está esperando con ansias que usted proponga? No, no, no. La propuesta es arriesgada siempre. O sea, no hay todos los profetas, lejos de cómo hayan terminado su vida, todos los profetas entran en choque siempre. ¿Sí? Y fíjese que hay profetas que no denuncian ni anuncian. Por ejemplo, uno ve el segundo Isaías, por ejemplo. El segundo Isaías es un poeta, ¿sí? Es un poeta. Habla de la salvación. Y a María, que le fue muy mal. Ahí están, digamos, los cantos del siervo sufriente, ¿no? Donde nos dicen cómo él lleva en su espalda el dolor del pueblo que se encontraba en pleno exilio. Entonces, la profecía tiene muchísimas características, pero fíjese que, al igual que la teología de la Torá, que tiene unas características, la teología de los profetas tiene otras características. O sea, es posible decir esto y esto de la teología de los profetas.
Y hay una tercera línea, mire todo este asunto que estamos hablando para llegar a la tercera línea, ¿sí? A la tercera línea teológica, que es la línea de los ketubim en la Biblia hebrea. Entonces, fíjese, Torah o ley, que en la teología cristiana le hemos llamado Pentateuco. Está muy bien, ¿sí? Está compuesto por unos libros. En la lectura cristiana del canon se añadieron otros salieron. Bueno, luego está los Neviim o los profetas, ¿sí? Que estos son los profetas anteriores, que los profetas escritores, también la fe cristiana, perdón, sacó unos de ahí, los metió en otra parte y generó los libros históricos. De eso no vamos a hablar, eso es como para un taller sobre el canon de las escrituras, que bastante complejo es el tema, o sea, saber por qué la Biblia terminó con esos libros y no con otros, ¿sí? Eso es otro tema también para discutir en un taller. Y llegamos a una línea final que son los ketubim, así con K, de kepis, ketubim, o sea, los sabios o los escritos, eso es lo que significa la palabra ketubim, escritos. Todas las palabras que terminen en IM o en OT, IM es un plural masculino en hebreo, OT es un problema, es la terminación femenina del hebreo, ¿no? Aquí dice ketubim, o sea, los escritos. O sea, como los otros textos, ¿sí? Para nosotros, que somos tan normativos con la Biblia, pues todos son importantes e interesantes. Para las estudiosos de judíos, pues hay una jerarquía en la apreciación de estas escrituras. Y si bien los ketubim son valiosos y son bellos y están en la Biblia hebrea, pues no son tan importantes como la ley. ¿Sí? O sea, la ley es mucho más importante, o sea, la Torah es mucho más importante que los escritos, pero los escritos están ahí y merecen ser estudiados. Eso que llaman, la Biblia hebrea llama escritos o ketubim, para nosotros como cristianos son los libros poéticos o líricos y sapienciales. Así llaman, sapienciales, líricos y sapienciales. A veces en lo sapiencial meten lo lírico. No nos vamos a complicar la vida con eso, simplemente recordar que la Sagrada Escritura, que aquí la tengo abierta, ¿sí? La Sagrada Escritura, antes que palabra de Dios, y no vamos a entrar aquí en el debate de que si contiene palabra de Dios o es palabra de Dios, el Concilio Vaticano II lo dice las dos cosas sin ningún tipo de problema. Pues lo que tiene que quedar claro es que para nosotros como cristianos la única definitiva palabra de Dios es Jesucristo, ¿no? Pilas con esas definiciones que a veces nos aportan algunos filósofos que nos dicen que el cristianismo es una religión de libro. No, el cristianismo no es una religión de libro. La religión del libro es el Corán, ¿sí? O sea, el Islam, que tiene su Corán, nosotros no somos una religión de libro, ¿sí? O sea, nosotros somos la religión de la palabra, ¿sí? Somos la religión de la memoria y tenemos una herencia judía muy fuerte en ese sentido. Entonces, si seguimos con esa misma línea, pues encontramos los libros sapienciales. Y muchos de esos libros sapienciales se expresan de manera poética. Entonces, esto antes que ser palabra de Dios, la Biblia, es libro. Eso es lo que significa Biblia, es un plural neutro, o sea, ta biblia, significa los libros, y ya, una palabra sencillita, los libros, punto. ¿Sí? Eso es lo que significa. Algunos dicen, se llaman los libros por sencillez, otros dicen, se llaman los libros por excelencia. A mí la verdad, cualquiera de los dos sentidos, pues me parece que está bien, no tengo ningún problema con eso. Entonces ahí tenemos los ketubim, pero fíjese que los ketubim tienen un asunto que es problemático y por eso me encantó lo que dijo Magdalena y por eso me encantó cómo Jesús Albeiro logró concretar lo que dijo también Magdalena. Cuando Magdalena dice, es que ojalá, yo creo que no, porque muy seguramente no, si no es así, entonces, o sea, miren que ella va elucubrando y va pensando. O sea, la libertad del pensar no es posible encasillarla ni meterla en un canon, en líneas, en escuelas, ¿sí? Eso es una característica fundamental de la teología sapiencial y por eso me dediqué a ella. ¿Por qué? Porque la teología sapiencial, usted dice, las características del pensamiento sapiencial en la Biblia son estas, pero resulta que conforme usted va leyendo un libro y se mete en otro libro sapiencial, se da cuenta que eso que usted había dicho ya no es. O sea, lo que es sabiduría en uno de los textos no es sabiduría en otro de los textos. ¿Sí? Entonces, por ahí viene también esa respuesta.
lo que parece que es sabiduría de hombres, luego se perfecciona y aparece como sabiduría de Dios, pero esa sabiduría de Dios le están diciendo los hombres. O sea, la sabiduría es un ejercicio tan libre, tan bello y tan espontáneo que no logra ninguna corriente teológica de la Biblia y ningún estudioso logra establecer sus características en términos generales. Lo máximo que logra es abordarla. Eso es lo que logra. Eso no lo digo yo, eso lo dicen grandes biblistas como Víctor Morla Asensio, ¿no? Víctor Morla dice, la sabiduría, por más que usted quiera encasillarla, no la va a encasillar, ¿sí? Primera característica. Entonces usted va a ver que la sabiduría de los salmos es muy diferente a la sabiduría de Cogelet. Y va a ver que la sabiduría de Cogelet es muy diferente a la sabiduría del Cantar de los Cantares. Y usted va a ver que la sabiduría del Cantar de los Cantares es muy, muy diferente a al libro de la sabiduría, ¿sí? O sea, fíjese. Y aquí esa es una primera característica. La sabiduría no se deja encasillar porque la sabiduría responde a la vida y la vida no se encasilla. No se encasilla, ¿sí? A nosotros nos gustan las doctrinas, pero la Biblia no es doctrinal. De ahí extraemos doctrinas. La Biblia es historia, es vida, es vitalidad. Y no tiene problemas en decirle, aquí hicimos lo malo y aquí hicimos lo bueno. Ah, aquí hicimos lo malo y aquí hicimos lo bueno. Tema fundamental de la sabiduría. Los que hicieron lo bueno, temerosos de Dios. Así dice la teología sapiencial. Y los que hicieron lo malo, necios. Ahí les lancé las dos categorías fundamentales. Aquel que hace las cosas bien es un temeroso de Dios, ¿sí? Y ojo ahí que porque la gente dice, entonces le tiene miedo a Dios. No, temeroso, o sea, reverente a Dios, se toma en serio a Dios, ¿sí? Y por otro lado están los necios, aquellos que se las dan de sabios y no tienen de sabios nada, ¿sí? Aquellos que creen que están haciendo las cosas bien y hacen las cosas mal. Aquellos que creen que acertaron y lo que hacen es profundos desaciertos en toda su historia vital. Entonces, mire tan interesante, eso es una característica de la sabiduría. Entonces, si la sabiduría tiene que ver con la vida, aquí viene la segunda característica de la sabiduría, ¿sí? Entonces, recuerde, la primera, la sabiduría como proviene de la vida, no se deja encasillar. Y usted en la Biblia puede decir, aquí hay unas características de la sabiduría, pero puede encontrar otros libros donde esas características terminan transformándose, ¿sí? Y como proviene de la vida, pues usted va a encontrar sabidurías buenas y va a encontrar sabidurías malas. También hay sabidurías malas. Una vez le escuché yo a Gonzalo de la Torre, nuestro gran maestro, decir, es que hasta los dueños de los bancos también tienen una sabiduría. ¿Sí? O sea, incluso prenda las noticias. Estamos en pleno debate sobre el salario mínimo. Y todos aquellos que dijeron que el salario mínimo o vital, más bien como le están llamando, todo este debate, dijeron, es el colmo, pero cuando se dieron cuenta que eso estaba dando votos, no, eso es muy bueno. ¿Sí se da cuenta? O sea, el pensamiento migró de un momento a otro. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son sus intereses? Eso hay que verlo porque también hay una sabiduría que se va formando y que se va fraguando y que se va asemejando a las grandes aspiraciones humanas, ¿sí? Primera característica. Y segunda característica, si la sabiduría viene de la vida, no tengamos temor. Y le voy a decir lo siguiente, no tengamos temor. La sabiduría no está solamente en los salmos, no está solamente en el Cogelet, no está solamente en el libro de Job, no está solamente en el libro de las Lamentaciones, ni tampoco está en el Cantar de los Cantares, ¿sí? La sabiduría no está solamente en el libro de la sabiduría ni en el eclesiástico. La sabiduría es una experiencia que atraviesa toda la Biblia, toda, desde el primer verso del Génesis, el Espíritu de Dios aleteó sobre las aguas. Desde ese primer verso uno ya ve la sabiduría, ¿sí? Hasta el último verso del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Maranata, ven Señor Jesús. O sea, toda la Biblia es sapiencial. Toda, o sea, toda. La sabiduría es como una aguja, ¿sí? Que va tejiendo todas las páginas de la Biblia, las va tejiendo y las teje y las teje y las teje y las teje. Por eso la sabiduría no se puede encasillar. ¿Se da cuenta cómo es de bella? Entonces usted va a encontrar sabiduría en todas partes. Por eso me encantó, porque supe que consistió el ejercicio del Padre Agustín. O sea, cualquiera diría, ¿será que el Padre Agustín va a hablar de los Salmos? ¿O será que va a hablar del libro del Cogelet? No, él habló del Evangelio. Imagínense. O sea, hay sabiduría
en todas las páginas de la Biblia. Entonces, con mayor razón no se puede encasillar. Y si usted lo quiere encasillar en formas literarias, pues usted va a encontrar el canto de María en el capítulo 15 del libro del Éxodo. Ah, entonces encontramos un salmo dentro del libro del Éxodo. ¿Sí? ¿Sí se da cuenta? O sea, usted va a encontrar, por ejemplo, 3 cantos en los libros históricos: el canto de Ana, el canto de David y el canto de Salomón. ¿Sí? Ana, una mujer pobre frente al templo. David, el primer rey, y el segundo rey, que fue Salomón, que dicen que fue el rey sabio. A nosotros nos cae mejor Salomón que a los mismos judíos. Los judíos no lo aprecian tanto. Eso sería también tema para hablar sobre la sabiduría. Como quien dice, ¿cuál de los 3 cantos va a ser el suyo, no? Porque mire cómo hemos ido hasta de patriarcales. Nos encanta Salomón, nos gusta David, pero de Ana, muditos todos. ¿Sí ve? Y ahí podemos ver perfectamente que se cuecen también ideas. Oiga, yo estoy hablando muchas cosas y veo mucho silencio. A mí como que a veces eso me da temor. Y me va a dar más temor porque yo tengo por aquí, obviamente, mis diapositivas. Díganme, por favor, si las están viendo en este momento la pantalla, la diapositiva. Sí, sí, David, Ok. sí. Sí, Y como yo ya no estoy viendo a nadie, por favor, si alguien quiere hablar, no levante la mano, sino que prende el micrófono y me interrumpe con tranquilidad. Listo, no hay ningún problema. Entonces, fíjese, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo prácticamente que en nuestras Biblias pues están mezclados todos esos elementos de orden lírico, de orden sapiensal. Dígame. Los líricos y sapiensales. Sí, todo está mezclado. Empleaban en su expresión el lenguaje poético. Ajá. O sea, hay unos libros sapienciales que expresan mejor, o sea, expresan mejor el lenguaje poético. ¿Por qué? ¿Por qué? Ojo ahí, se expresan mejor. Muchos de esos libros se expresan mejor el lenguaje poético, pero no es que toda la sabiduría se exprese poéticamente. Por ejemplo, si usted ve el libro de los Proverbios, ¿aló? ¿Quién está hablando? ¿Alguien quiere hacer un aporte? Micrófono de señora Nancy está activado. Sí. Allá acá. Dale, Nancy. Bueno, entonces ahorita te escuchamos. Entonces, fíjese en la belleza de esto. ¿Por qué el lenguaje poético? Porque el lenguaje poético es el lenguaje de la vida. Vea, haga usted un ejercicio. Yo no sé si ustedes se han divorciado alguna vez en la vida, ¿sí? Ojalá que no. Yo una vez hablé con una amiga en el mismo momento en el que se terminó su relación con su esposo, que ahorita son buenos amigos, pero en su momento fue muy doloroso ese final. Vea, esa mujer fue a hablar conmigo y si viera la manera como me hablaba con ira, con amor, con decepción, con el anhelo de que no se le rompa su relación. Y las palabras que usaba, el tono que usaba, miren, qué descarado fui yo, pero la verdad, a pesar de que ella estaba tan dolida, hablaba tan bonito, tan sincero. O sea, yo me quedé anonadado en la manera en la que ella hablaba. Llegó un momento en el que yo me despreocupé del dolor de ella. Qué pecado, yo no soy ejemplo. Estoy contando una historia. O sea, yo quedé tan anonadado y yo decía, Dios mío, tanta belleza en tanto dolor, en tanta decepción. Y ella sin querer estaba haciendo poesía. O sea, yo, porque pues era una conversación privada, pero yo creo que donde yo hubiera grabado eso y luego lo hubiera desgrabado, yo creo que hubiera salido un temario poético impresionante. Y fue un temario que ella no lo puso, le nació. Entonces, claro, si la sabiduría tiene que ver con la vida, pues uno de los mejores canales para expresar la sabiduría es el lenguaje poético. Por eso es que estos libros se suelen llamar, al menos en nuestro lenguaje cristiano, porque ya vimos que en el lenguaje judío se llaman los ketubim, o sea, los escritos, los que quedan, ¿sí? Pero en nuestro lenguaje, en nuestras formas, le llamamos literatura poética y sapiencial o libros líricos y sapienciales, ¿no? Pero nos damos cuenta que no es solo, digamos, la poesía, no es solo lo poético. Por eso dijimos, en todos los libros de la Biblia, usted va a encontrar lo sapiencial en formas literarias, pero también va a encontrar lo sapiencial en las mismas formas de la vida. Todo aquello que implique tomar decisiones, todo aquello que implique dilucidar los caminos correctos de la vida y todo aquello que lleve al ser humano a pensar
en el sentido de la vida, en el sentido de la felicidad, en el sentido de la tristeza y en su papel en el mundo, eso es sapiencialidad. Entonces yo le voy a hacer una pregunta y yo necesito por favor que me prenda el micrófono usted que se encuentra ahí, que ahorita no le estoy viendo, ¿sí? Y respóndame, si la sabiduría viene de la vida, entonces la sabiduría solo le pertenece a la Biblia. Repito, si la sabiduría viene de la vida, entonces la sabiduría solo proviene de la Biblia o solo se encuentra en la Biblia. ¿Qué dice? Se me fue la señal. Yo digo que no, Repite, por favor, que no se porque escuchó bien. la ¿Por qué? sabiduría, como es bien entendida, viene en todos los contextos de la vida, ¿no? Entonces, en la vida tenemos esos matices blancos, negros, azules, floripepeados, verdes, amarillos, todos, ¿sí? Y en todo ese caminar y en todo ese concepto aprendemos. Aprendemos de lo Exacto. bueno, aprendemos de lo malo y eso Exacto. emana sabiduría. ¿Te das Eso digo cuenta yo. te das cuenta cómo es de bella la sabiduría? No se dejen encasillar. No se dejen No, encasillar. nunca, Nunca. nunca, Como ese nunca. prado que estás viendo en esa imagen de Jimmy Liao, un pintor japonés, y No, esa un niña verde en ropa floripepeado interior. divino tienes ahí que no Exacto. se sabe qué es. Ajá, pero es un prado que no es un prado, y esa niña en ropa Ajá. interior viendo un corazoncito en un libro abierto. Esa es la sabiduría. Esa es la sabiduría. Entonces la sabiduría no le pertenece a la Biblia. Pero en la Biblia hay sabiduría. Pues claro, porque en la Biblia hay Sí, claro. pueblo. Exacto, hay Total. pueblo, hay personas, hay mujeres, hay hombres, hay campesinos, hay campesinas, hay reyes, hay reinas, hay profetas, hay personas del pueblo, ¿sí? Entonces Y tiene que haber sabiduría. esa sabiduría que tú dices emana del contexto de sociedad, ¿sí? Claro, del Porque si no contexto hubiese cultural. sociedad, si no hubiese pueblo, si no hubiese jerarcas, si no hubiese Ajá. nada de eso, pues entonces no habría de dónde hacer tinta y papel, ¿no? Y entonces, Porque de claro, ahí es donde saca todo. y entonces ahí es donde nos damos cuenta que la sabiduría es un don universal. ¿Sí? Es un Por don supuesto. universal. O sea, todo el mundo es sabio. El Ujú. asunto ahí, amiga y amigos, o sea, y amigas, el asunto es si la sabiduría es un don universal y si todos somos sabios, entonces la pregunta no es saber dónde está la sabiduría, sino que la misma sabiduría nos tiene que conducir a poder dilucidar cuál es esa sabiduría buena y cuál es esa sabiduría mala. La Entonces aquí sabiduría es saber vivir. el saber vivir, que es la famosa competencia, saber vivir, saber ser en sociedad, saber ser en comunidad. Eso me hiciste recordar la tesis doctoral de un gran ser humano que se llama José Orlando Reyes Fonseca, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Escribió una tesis doctoral que se llama así, se llama El Estatuto Epistemológico de la Sabiduría. O sea, en 200 páginas dice que la teología es sabiduría. Ya, ahí les conté toda la tesis, pero si la quieren leer, yo creo que por ahí la debo tener escaneada, pero la tengo aquí en físico. Entonces, o sea, esa Ay, me la capacidad que compartes, tenemos, por favor. vamos a buscarla. O sea, esa capacidad que tenemos de saber, ¿sí? O sea, la sabiduría es profunda. La sabiduría no son conceptos, son narraciones. La sabiduría es poesía, es narración, la sabiduría es don. Por todo, imagínese, ¿qué hace cuando un niño le enseña a usted a orar? Dice el psicoanálisis, dice que la oración es narrarse varias veces a uno mismo. Eso es sabiduría, ¿sí? Eso es sabiduría. O sea, También la diría que también es del pensamiento, ¿no? También viene del pensamiento porque usted a veces se encuentra en algún, como se dice, en alguna circunstancia y usted empieza a pensar y empieza como a dilucidar, a cavilar, no es que también tenga que ver del pensamiento, no, es pensamiento, o sea, si atinaste, es pensar, o sea, fuimos dotados de la capacidad de pensar. Ahora, que pensar, a veces pensamos de manera incorrecta o no, ahí es donde está la clave. Y obviamente que todos los pueblos tienen sabiduría, todas las personas tienen sabiduría, pero obviamente que también hay estilos para elaborarse. Entonces, ¿en qué momento entra nuestra hermosa Biblia? Nuestra hermosa Biblia entra en el momento en que tenemos que pensar, bueno, ¿y en qué consistió la sabiduría
para los hebreos. Ahí es donde ya entramos en materia, claro. O sea, la Biblia tiene su propia comprensión de la sabiduría. Entonces, para los escritores sagrados, la verdadera sabiduría, ¿de dónde proviene? Pues de Dios. Y entonces ahí empezamos a entender bien la cosa. Claro, viene de Dios, porque si Dios lo creó todo y al mismo tiempo nos liberó de la esclavitud en Egipto, pues qué más sabiduría que esa, imagínense, ¿sí? O sea, habernos liberado, eso es una gran sabiduría, eso solamente proviene de Dios, porque por nuestras propias manos no lo habríamos logrado, porque algunos veíamos con bonitos ojos al faraón y otros nos veíamos muy débiles ante el faraón, entonces esa sabiduría solamente de Dios pudo provenir. Imagínese, ese tema que le acabo de contar es el tema del libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría es una relectura del libro del Éxodo desde la perspectiva de la sabiduría, ¿sí? Ahora, la sabiduría, pues muy seguramente pudo provenir también de cómo los hebreos vieron que todos los pueblos aledaños pensaban, ¿no? Cuando se escribe el libro de la sabiduría, que algunos dicen que el libro de la sabiduría muy seguramente se terminó de escribir o se estaba escribiendo cuando Jesús ya estaba, digamos, en el plano histórico. O sea, muy seguramente en esa época se estaba terminando de escribir el libro de la sabiduría. Pues muy seguramente, claro, ya estaba en boga la filosofía romana, ya había estado en boga la filosofía griega, pues apenas normal que los mismos hebreos hayan leído su sabiduría, pues a la luz de la sabiduría que ya estaba circulando. Pero lo cierto es que es don universal. Claro, es don universal, ¿por qué? Porque es la misma actitud humana la que está en juego, que percibe valores, que percibe los antivalores. Y eso no solamente es que los perciba y ya, no, es capaz de conectarlos con su propia espiritualidad, ¿sí? O sea, hay que tener mucho cuidado porque a veces pensamos que la racionalidad humana nada tiene que ver con la fe religiosa y resulta que no. La sabiduría nos demuestra que sí, que están profundamente conectados. O sea, el pensar, el ejercicio racional debe estar conectado con un profundo ejercicio del sentido de la vida, porque yo puedo ser muy inteligente y tener una gran racionalidad y una gran ciencia para matar, para producir guerras y para aniquilar al prójimo, ¿sí? ¿Se da cuenta? Entonces, fíjese que no es suficiente con ser inteligente, ni es suficiente con, como diría San Pablo, ¿de qué me sirve tener todos estos conocimientos y al final no amo? Inclusive lo dijo Jesús de Nazaret, ¿de qué me sirve ganar el mundo entero si al final pierdo la vida? Que ese fue uno de los textos que inspiró a nuestro padre Claret, ¿no? ¿De qué me sirve ganar el mundo entero si al final pierdo el alma, ¿no? Ese fue uno de los textos que inspiró al padre Claret también. Entonces, fíjense que la sabiduría está en todo, seamos israelitas o no, pero la belleza está en y cómo los israelitas la pensaron específicamente y cómo los israelitas pensaron la sabiduría en los términos en los que lo expresaron de manera literaria a través de su propia forma de hacer poesía. Entonces, lo cierto es que eso es la sabiduría, es una capacidad que se da desde la perspectiva hebrea bíblica, desde la teología bíblica, por inhabitación de la divinidad. O sea, la divinidad inhabita, el ser humano se deja inhabitar por la divinidad para poder encontrarle sentido a la vida. Es que, mire, vivir es muy difícil. Es muy difícil este cuentico de que el pobre es pobre porque quiere y toda esta cantidad de cosas. No, no, no. Vivir es muy difícil. La materialidad de la historia nos muestra que estamos llenos de injusticias. Estamos viviendo una época muy turbulenta en materia política. La gente no sabe quién creer, no sabe qué pensar. Creen que la verdad está aquí, pero no está acá. Creen que está acá, pero está aquí, ¿sí? Entonces, como estamos tan llenos de límites, pues el ser humano experimenta a Dios como la forma de quebrar el límite. Claro, mire cómo somos delimitados, que eso decía Gustavo Baena, ¿no? O sea, mire cómo somos delimitados, vea, ¿quién soy yo? Soy un sujeto que empieza por este dedo y termina en este dedo. Fin. Por lo tanto, la experiencia de Dios, ¿qué hace? Reventar esto, traspasar esto, trascender esto, no abandonarlo, ojo ahí, porque no somos gnósticos, somos cristianos y hacemos una gran y hermosa valoración por el cuerpo humano, pero nos estamos refiriendo a que de alguna manera esto ya se encuentra cargado de sentido, se encuentra cargado de significado. Recuerde que el pensamiento hebreo, o sea, la forma hebrea de ver la vida, que es la Biblia, ¿sí? Prefiere el sentido sobre la verdad.
prefiere el sentido sobre la verdad. A la Biblia no le interesan las verdades, a ustedes y a mí nos gustan las verdades, pero a la Biblia no le interesan las verdades, a la Biblia le interesan son los sentidos. Ah, que eso es verdadero, bueno, pero eso verdadero significa algo en mi vida, eso es lo que le interesa a la Biblia, o sea, que signifique, ¿sí? A la Biblia, al pensamiento hebreo le interesa más la narración que el concepto o la fórmula, ¿sí? La fórmula y el concepto es fija, la narración es libre. Cuando usted va al psicólogo o cuando usted se va a confesar con un buen sacerdote, el verbo es muy claro. Le dicen, cuénteme. Imagínese, esa palabra es bellísima. Cuando usted se quiere desahogar con un ser querido, contame, ¿qué te pasó? Contame. Imagínese. O sea, narrate, decite. Es más, decime lo tuyo en voz. Profesate, o sea, saca de vos lo que sos y mostrámelo a mí para poder yo hablar después de vos. ¿Sí ves? Entonces, mira, esto es profundísimo. Esto es súper profundo. Entonces nos damos cuenta que el sabio no es el que sabe un resto de cosas. Hoy estaba hablando con el padre Carlos aquí, el director de la librería del Verbo Divino aquí en Medellín, Carlos Betancur, genial. Él decía, no nos compliquemos tanto la vida, que Jesús de Nazaret no tenía bibliotecas, ¿no? Y yo le decía, pilas, padre, porque si dice eso no va a poder vender los libros de la librería del Verbo Divino, no va a poder vender los libros, ¿no? Pues una conversación y graciosa. Pero lo cierto es que el sabio no necesariamente lee mucho. El sabio, y con eso, y ojo ahí, no le estoy diciendo, no lean, no, no, no. Hay sabios que leen mucho y son muy sabios. Hay sabios que leen mucho y no son nada sabios en términos de humanidad, ¿sí? O sea, el sabio no es aquel que sabe gran cantidad de cosas, no. El sabio es aquel que tiene ese tino para entender el profundo conocimiento del ser humano, de la vida y de Dios. Miren esa triada. El ser humano, el otro. La vida, los otros. Y Dios, lo totalmente otro. Esos son los tres grandes elementos, ¿sí? Que Raymond Panikkar, ¿sí? El gran sacerdote que murió en el año 2000, creo que fue el 2014, aquel enero, perdón, aquel agosto, 90 y pico de años. Raymond Panikkar, uno de los padres de la mística cristiana, diría yo, le llamaba eso la realidad cosmoteándrica, ¿no? O teoantropocósmica. O sea, el ser humano, el mundo y Dios. Todos se mueven ahí. También Dime. se llama la triada, también se llama la triada del ser, ¿no? Entonces, sí, se dice que lo que tú piensas, lo que tú Ajá. sientes y la forma de actuar tiene que ser un solo elemento, es decir, la triada. Todos los seres humanos nos movemos ahí. O alguno es capaz de irse al metatiempo y al metaespacio. No, no, no. Todos nos movemos ahí. De alguna manera negamos, nos conflictuamos y nos alegramos como seres humanos en relación con otros y frente a Dios. Esos son los tres grandes temas de cualquier filosofía y de cualquier perspectiva. Entonces, el sabio en general y el sabio bíblico en particular tiene una gran capacidad de mirar la cotidianidad, de mirar lo que ocurre en su realidad próxima y ser capaces de ver en eso el acceso a lo divino, ser capaz de ver en eso el acontecer de la divinidad. Por muy oscura que parezca la vida, algo de presencia o muchísima presencia de Dios debe tener. Y ahí es donde está la gran característica del sabio bíblico. El sabio bíblico es capaz de ver a Dios donde nadie lo ve. Le cuento una anécdota muy, muy cortica, rápido aquí. Me están hablando con una profesora de comunicaciones allá en la universidad y me decía, ay, me acordé mucho de vos, Manuel, porque ¿cómo te parece que una estudiante dijo que había ido por allá a unos barrios de Medellín y vio tanta pobreza que ella dijo, Dios mío, o sea, Dios no está aquí, qué falta de Dios hay ahí? ¿Vos qué opinas? Y yo le dije, pues todo lo contrario, como hay muchísima pobreza, pues nuestra obligación es ver a Dios ahí y pues ver a Dios ahí en exceso, pero no en exceso por la falta en cuanto que Dios lo quite, porque entonces volvemos al tema de la voluntad de Dios. No, 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 no. Es presencia de Dios en cuanto que eso que falta hay que llevarlo urgentemente en calidad de vida, o como dicen los sabios bíblicos y como lo dice la literatura bíblica, en shalom, en paz para todos. O sea, que todos coman, que todos vivan bien, que todos tengan lo mínimo. Ese es el sabio bíblico, el que es capaz de ver el amor presente donde ni siquiera hay amor, ¿sí? Es un lente para mirar. Entonces,
Esto, digamos, pues suena muy bonito, ¿sí? Pero lo cierto, y nos lo dice Gonzalo de la Torre, claretiano, el padre de todas estas experiencias que estamos haciendo acá, ya muy mayorcito y lo queremos muchísimo, vive aquí en Medellín, ahí en la parroquia de Prado. Pero igual, la sabiduría, como bien lo dijiste tú hace un rato, la sabiduría es hija del esquema social vigente, ¿sí? Por eso es que somos capaces de identificar sabidurías que no son positivas, ¿sí? Y la Biblia nos las va a mostrar. Por ejemplo, los libros de los Proverbios, vamos a encontrar en más de una ocasión sabidurías que provienen de reyes injustos, ¿sí? O vamos a encontrar salmos que a simple vista, pues uno diría, ¿y esto de sabiduría que tiene? Por ejemplo, el Salmo 107, ojalá llegue el Señor y coja a tus niños y los estrelle contra las piedras, por ejemplo. Uno dice, ¿qué es esa violencia? Pero uno es capaz, uno tiene que ser capaz de ver qué es lo que hay de Dios en eso, ¿sí? Incluso usted va a encontrar textos de la Biblia donde usted no ve ese esquema, donde usted ve unos esquemas que en el plano ético usted dice, terrible esto, y es el colmo que está en la Biblia. Pues eso es sabiduría. O sea, la capacidad que usted tiene de discernir eso que aparece en el texto y decir, por mucho que esta sea la palabra de Dios, hay textos que definitivamente responden más a su época y que el escritor sagrado no tiene ningún problema en ponerlos ahí. ¿Por qué? Porque fue lo que le dio para pensar en ese momento, ¿no? Eso es una gran característica. Entonces, la situación social del sabio, pues va a expresar la calidad de la sabiduría que va a tener en ese momento, ¿no? Entonces, usted va a encontrar que si es un sabio que forma parte de la sociedad de la corona israelita, pues va a decir, hay que pagarle tributo al sistema. Pero usted va a encontrar otros sabios más de línea profética y va a decir, no, no hay que pagarle tributo al rey, ¿no? O sea, antes todo lo contrario, es el colmo que esté generando pobreza. Entonces usted va a tener que tomar una decisión y usted va a decir, como dice el libro del Deuteronomio, el capítulo 30, pongo ante ti la vida y la muerte, ¿qué camino tomo? El mismo libro del Éxodo, la tierra prometida o el esquema egipcio o piramidal, o la misma fe cristiana que nos muestra el polo de la cruz y la resurrección. Hay que tomar una decisión, ¿no? Entonces, fíjese que la sabiduría israelita nos pone en crisis, nos obliga a tomar postura. La sabiduría israelita siempre descansa en un punto que la sostiene, ¿sí? Al igual que las parábolas de Jesús, que también son sabiduría. O sea, siempre descansan en un puntico. Y la identificación de ese puntico es la que le da a usted la clave para decir definitivamente que coge por acá, ¿sí? La Biblia bien leída y en clave sapiencial lo obliga a usted a tomar postura. Entonces usted tiene que decir o el rey o el pueblo. Punto. Así se nos presenta el texto bíblico, ¿no? La sabiduría, a ver, pregunta, ¿será punto de partida o será punto de llegada? ¿Sí? ¿Será que empezamos sabios? ¿O será que a través del camino, de la historia, de las opciones, llegamos a la sabiduría? ¿No? Ahí tenemos que preguntarnos. Lo cierto es que para el israelí, dígame. Va a depender del contexto donde se mueve el sabio. Claro. Lo que decíamos hace un rato, es hija del esquema social vigente. Si el esquema social es un esquema de injusticia, pues el sabio tendrá características de validación de injusticia o tendrá características de crítica a la injusticia, ¿no? Pero resulta que esos caminos, como tú bien lo dices, son largos, son largos. Todos tenemos sabiduría, los niños tienen sabiduría, son largos. La gente, por ejemplo, dice, ay, no, es que esta persona tan mayor debe ser muy sabia porque es mayor. Yo conozco gente muy mayor que no tiene de sabiduría absolutamente nada, ¿sí? Absolutamente nada. O sea, la edad no es necesariamente un signo de sabiduría. En muchas culturas sí es signo de sabiduría. Entonces es un largo camino. Y cuando yo digo largo camino, no me refiero específicamente a largo en cantidad de años, sino a largo en cantidad de significados. Hace poco estaba viendo un documental de un muchacho con 18 años que desde los 12 ha tenido que vivir una cantidad de tragedias, una cantidad de cosas, pero él dice, yo tengo ganas de vivir. Pues entre los 12 y los 18, pues es muchísimo menos tiempo del que yo he vivido. Pero ese muchacho ha hecho un largo camino en tiempos de dolor, de satisfacción, de decepción, de establecimiento de proyectos de vida, ¿no? Entonces,
Sí, son largos caminos, porque no es solamente lo que yo pienso, es también mi experiencia de Dios, es mi esquema social heredado, es la forma en la que yo vivo y cómo soy capaz de ver a Dios presente hasta en las cosas más inimaginables, como el paralítico del que les estaba hablando ayer Agustín, ¿sí? Entonces, ahí está presente definitivamente. Cuando todos estos elementos se articulan, entonces aparecen los dos tipos, ¿sí? O sea, o los elementos que nos permite comportarnos o nos revela la manera en la que nos relacionamos frente a la realidad. Lo que yo les dije, o somos sabios o somos necios. Pero en el lenguaje de la sabiduría, el sabio se suele llamar como un temeroso de Dios. Esa es la expresión, ¿no? O sea, aquel que es capaz de temer a Dios y que lamentablemente eso se ha leído en términos de miedo. Por favor, otra idea que hay que aprender, desaprender y volverla a aprender, ¿sí? Recuerden que la Biblia es un documento muy antiguo, ¿sí? Por lo tanto, hay muchas palabras de la Biblia y de la literatura de estas épocas que, digamos, es muy distinta a la forma en la que nosotros vemos la vida. Entonces, para ellos el temor no es lo mismo que para nosotros. Para ellos temor, para estas sociedades tan antiguas, el temor es reverencia. El temor es disponibilidad, el temor es arrodillarse para disponerse a una realidad que lo supera. Eso es el temor de Dios. Aquel que es de verdad temeroso de Dios es el verdadero sabio. El necio, pues el necio es un terco que cree que es sabio, ¿sí? Y le cuento una mala noticia. Hay necios con poder. Hay necios que son capaces de tomar decisiones sobre naciones enteras. Hay necios que en la casa son capaces de decir caminos que no se deben tomar. Y hay necios que después de equivocarse no son capaces de reconocer el error. ¿Sí ven? Entonces, esos son necios. El sabio es diferente. El sabio es diferente. El sabio es aquel que es capaz de tener una actitud distinta a pesar del esquema social dominante, a pesar de lo que se está viviendo en el contexto, y a partir de ahí define su sabiduría. Mire la palabra hebrea, por favor anótela por ahí, HKM, ¿sí? Hok, con O, Hok, y después A, Hokma. Así, mire la palabrita ahí, anótela ahí en el cuaderno, Hokma en hebreo, ¿sí? Esa palabra Hokma tiene dos traducciones en la Biblia hebrea. Usted va a encontrar esa palabra Hokma con el significado de sabiduría, ¿sí? Pero también va a encontrar Hokma con el significado de sensatez. Esto es bellísimo. Mire que poco a poco se va precisando cada vez más la sabiduría hebrea, ¿sí? Entonces, aquel que no es sensato, aquel que no sabe vivir, aquel que no es capaz de reconocer el error, o sea, aquel que no es capaz de dejarse inhabitar por el amor del Padre para poder transparentar una ética correcta, o sea, aquel que no sabe articularse con eso, pues muy seguramente va a ser un insensato, va a ser un necio. O sea que el sabio no es el que sabe, y el necio no es el que no sabe, no, como bien lo dijo ustedes hace un ratico, el sabio es el que vive correctamente y bien, el necio es el que no vive bien, el que no es sensato, el que es necio, el que es insensato, ¿sí? Y por lo tanto la ignorancia será esa. Es que ahí viene la palabra ignorante, ¿no? Una vez una niña en un colegio me dijo que no me quería, que porque yo era ignorante. Me dijo así, es que yo a usted no lo quiero porque usted es ignorante. Y entonces yo le dije, ¿cómo así que yo soy ignorante? ¿Por qué soy ignorante? Y la peladita me miró y me dijo, porque usted me ignora. Usted me ignora. Cada vez que yo le hablo, usted no me para bolas, usted me ignora. Y yo le decía, qué pecado, mi hija, pero es que yo tengo 50 estudiantes en un salón de clase y me dijo ignorante. Mire que la pelada no estaba tan perdida. Tenía 12 años, me acuerdo mucho. Grandota. No me acuerdo el nombre, lamentablemente. Mucho hace mucho tiempo. Y yo dije, claro, ignorante es el que ignora. ¿Y quién es el que ignora? El insensato. O sea, te están mostrando la realidad ahí y sin embargo vos decís, así no es. Imagínate. Y la Biblia sí la tiene muy clara. La tiene muy clara. De pronto nosotros no, pero la Biblia sí la tiene muy clara. Recuerde, pongo ante ti la vida y la muerte, dice el Señor en el Deuteronomio. Y el libro del Éxodo nos muestra la sabiduría de las sabidurías. ¿Para dónde vas a agarrar con tu gente?
¿Para el proyecto del faraón o para la tierra prometida? Te encuentras en un desierto. Imagínense, el libro del Éxodo es esencialmente una sabiduría. Y Jesús, el camino que tomó, lo llevó a la cruz, pero definitivamente fue el camino que nos salvó, ¿sí? Entonces, mire cómo la sabiduría se entreteje en todos esos elementos. Como yo me imagino que ustedes deben estar pensando, ¿no? Y diciendo, pero entonces esto es como contradictorio, esto es como ambiguo, esto es como rarito, ¿sí? Usted debe estar pensando en eso, sí, muy seguramente, claro. O sea, hay que admitir que la sabiduría tiene desniveles. Entonces usted no se va a preocupar. Todos estos son claves para que usted ahorita y en el transcurso de la semana y lo que siga de la vida en la formación bíblica, usted va a leer los textos de la sabiduría y los va a leer con estas ideas, ¿sí? O sea, usted va a ver, por ejemplo, en el libro del Eclesiástico, usted va a ver que dice el sabio Ben Sirá, el escritor, el Sirácida, que también se llama ese libro, va a decir que las mujeres son como unas víboras. Entonces uno dice, feo, y está en la Biblia. Entonces, la Biblia no tiene problemas con eso, pero usted va a encontrar también Proverbios 31, ¿no? La mujer de Proverbios 31, que texto tan mal leído, ¿no? O sea, es una mujer que hila día y noche, trabaja día y noche, y tiene sus hijos, y trabaja con su familia, y es una mujer que no descansa, que no duerme, que no hace... Y resulta que esa sabiduría no es que sea una mujer sabia, no, es que la sabiduría es como una mujer, es distinto. O sea, fíjese que el israelita, eso es un detalle muy interesante en la teología israelita, Jokmah es una palabra en femenino. Por eso, en muchísimas ocasiones, en una gran mayoría de ocasiones, ustedes van a encontrar en los libros sapienciales en el Antiguo Testamento, van a encontrar que la sabiduría siempre se personifica en una mujer. Siempre se personifica en una mujer. Y llega a unos niveles de personificación a tal punto que esa mujer es Dios mismo. O sea, si la sabiduría es como una mujer y la sabiduría en su máxima expresión es prácticamente Dios mismo presente en manera de sabiduría, pues entonces Dios empieza a tener rasgos femeninos también, ¿sí? Y eso es lo que hay que ver en Proverbios 31, que lamentablemente, pues muchas lecturas machistas de la Biblia han hecho ver, ay no, es que mi esposa tiene que ser como la mujer de Proverbios 31. No, su esposa tiene que ser como su esposa, punto. O sea, no como la mujer de Proverbios 31. Y la verdad es que la mujer de Proverbios 31 personifica la sabiduría. Y esa sabiduría, así sea personificada en una mujer, pues los varones también tienen que ejecutarla de la misma manera en que aparece ahí, ¿no? Entonces, fíjese que todo eso se presta para ambigüedades. ¿Por qué? Porque el pensamiento hebreo quiere que usted haga eso, que usted piense, que usted sea autónomo, que usted sea autónoma. Y dependiendo, como excelentemente nos lo dijo Albeiro hace un rato, dependiendo de la noción de justicia que tengamos nosotros, será nuestro nivel de conciencia. Y depende de la noción de justicia que tengamos, también de ahí vendrá la imagen de Dios que nos construyamos y por lo tanto la capacidad de sabiduría que podamos comunicar, ¿sí? O sea, las escrituras van a recoger todos esos niveles de conciencia. O sea, la Biblia no le tiene miedo a nada. La Biblia es un libro bellísimo, no le tiene miedo a nada. Le toma lo malo y le toma lo bueno y le hace un solo relato. Y usted tendrá que aprender a leer porque la Biblia es bien leída, lo obliga a usted a pensar, ¿no? A pensar. La clave hermenéutica, ya nos la dijo Albeiro, es la justicia. Pero ojo ahí, no es la justicia del derecho romano, no. Es la justicia de la Biblia. O sea, la Biblia tiene una noción de justicia muy distinta. ¿Sí? Muy distinta. ¿Qué es la justicia en la Biblia? Gonzalo de la Torre nos enseñó hace muchos años que la justicia es la aguja con la que se cuecen todas las páginas de la Biblia, o sea, es la sabiduría fundamental de la Biblia. Pero resulta que la idea de la justicia que tenemos es la del derecho romano, y no. La justicia en la Biblia es la capacidad que tenemos de mitigar el sufrimiento del prójimo. Mire tan berraco es. Mire tan berraco es. ¿Por qué? Porque Dios es así. ¿No ve que nos sacó de la esclavitud en Egipto? Si Dios nos sacó de la esclavitud en Egipto, significa que Dios mitigó el sufrimiento en nosotros. Entonces, si se mitiga el sufrimiento, o sea, si hay sufrimiento es porque hay injusticia.
Si se mitiga, es porque hay justicia. Entonces, la justicia de Dios es esa. Si se mitiga la injusticia, si se mitiga el sufrimiento de una persona, significa que hay misericordia, hay compasión. Por lo tanto, la justicia de Dios es su misericordia, es su compasión. Es la capacidad que tienen los seres humanos de transparentar esa voluntad de Dios en términos de misericordia, en términos de compasión. Lo mismo que hizo Jesús. ¿Sí? Entonces, mire que por ahí empieza uno como a concretar, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, esa sabiduría viene de Dios, pero la pregunta es, ¿y el ser humano será capaz de asimilarla? Ah, pues ahí es donde la historia empieza a tejerse. Oiga, ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan entre paréntesis 3 minuticos, pero yo les pido que me regalen unos poquitos más para al menos ir cohesionando la idea. Mire, vamos a ir a Proverbios capítulo 8. A ver, ¿quién lo lee? Proverbios, yo ahí lo tengo, pero me gustaría que alguien leyera Proverbios 8. Hagamos un ejercicio de lectura. Recuerden por favor, Proverbios 8, ¿quién lo lee? Recuerden por favor que... Versículos, profe. Ahí están, 22 al 36. Vamos a leerlo así rapiditamente. Recuerde que o sea, lo que decíamos en la anterior idea, o sea, sí, la sabiduría puede provenir de Dios desde el pensamiento hebreo, la correcta sabiduría, pero el ser humano es libre, ¿no? O sea, ¿será que el ser humano es capaz de asimilar la manera en la que Dios acontece? Pues miremos a ver qué nos dice Proverbios 8, a ver quién lo lee, desde el verso 22 hasta el verso 36. Se va a dar cuenta, entonces, el libro de los Proverbios está escrito en frases, pero aquí tenemos un himno que se llama el himno de la sensatez, como le han llamado los especialistas, pero no lo vamos a leer todo, ¿sí? Aunque mire cómo empieza el verso 12, ¿no? El verso 12, mire lo que yo les acabo de decir de la sabiduría personificada en mujer, ¿no? Dice, yo sensatez, o sea, yo sabiduría. Yo Jokma, soy vecina de la sagacidad y busco la compañía de la reflexión. Mire cómo empieza ese himno. El temor del Señor odia el mal. Yo detesto el orgullo y la soberbia, el mal camino y la boca falsa. Yo poseo el buen consejo y el acierto. Son mías la prudencia y el valor. Por mí los reyes reinan. Los príncipes son justos con su ley y gobiernan bien los gobernantes. Los nobles dan sentencias justas y también amo a los que me aman. Los que madrugan por mí me encuentran. ¿Se acuerda de que el que madruga Dios lo ayuda? Bueno, ahí viene. Yo traigo riqueza y gloria. Bueno, en fin, es muy bello el texto. A ver, ¿quién lo empieza a leer? Y, mire, no, pues leamos el pedacito y que alguien continúe en el verso 22. Verso 18, yo traigo riqueza y gloria, ¿sí? Fortuna copiosa y bien ganada. Mire, hijo del esquema social vigente. Entonces, el sabio, el que sabe vivir, también va a tener riquezas. Pues, eso, entonces, ¿qué? Entonces los pobres no tienen sabiduría. No, más adelante Israel se va a dar cuenta que sí. Pero por ahora este israelita no la tiene tan clara. Pero igual es bello. Camino por un sendero justo, por las sendas de la justicia y el derecho, para poder legar riquezas a mis amigos y colmar sus tesoros. Y ahí empieza el verso 22. A ver, lo pueden leer aquí en la diapositiva, pero si lo tienen muy pequeñito, léanlo en sus Biblias. ¿Quién empieza a leer? 22 al 36. Léalo con tranquilidad. Voy yo, El Señor. No. El Señor me creó al principio de sus tareas, antes de sus obras más antiguas. Fui formada en un pasado lejano, antes de los orígenes de la tierra. Cuando aún no había océanos, fui engendrada. Cuando aún no existían los manantiales ricos en agua. Antes que las montañas fueran cimentadas, antes que las colinas, fui engendrada. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni los primeros terrores del orbe. Cuando consolidaba a los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la superficie del océano, cuando condensaba las nubes en lo alto, cuando fijaba las fuentes del océano, cuando señalaba al mar su límite para que las aguas no rebasaran sus orillas, cuando establecía los cimientos de la tierra. A su lado estaba yo, como confidente, día tras día lo alegraba
y jugaba sin cesar en su presencia. Jugaba con el orbe de la tierra y mi alegría era estar con los hombres. Así pues, hijos, escúchenme. Felices quienes siguen mis caminos. Hagan caso a la disciplina y sean sabios, no la desprecien. Feliz el hombre que me escucha, velando a mis puertas día tras día, vigilando a la entrada de mi casa. Quien me encuentra, encuentra la vida y alcanza el favor del Señor. Quien me ofende, se destruye a sí mismo, pues los que me odian aman la muerte. Mire, tan bello. Esto es un poema hermosísimo. Y yo creo, gracias compañera, y yo creo que ustedes alcanzaron a encontrar 3 ritmos en el poema, ¿no? Mire que yo, pues esto no lo tenía preparado, pues yo quería que lo leyeran, pero yo me fui desde el inicio. Miren que en el inicio, cuando ella se define, soy yo, sabiduría, no, es una mujer. Y después empieza a hablar de los contextos de maldad, de cómo se definen las autoridades, de las riquezas que vienen por una persona que sabe vivir. Ese es un primer bloque. Luego un segundo bloque que lo leyó nuestra compañera. ¿A qué le recuerda? Que dice que el Señor estaba desde el principio, que estableció la sabiduría desde el principio, desde antes de comenzar la tierra. ¿Qué le recuerda a ustedes? ¿Qué texto en especial? La creación. La creación, el Génesis. Exacto. O sea, parece que había algunos medios judíos de esa época que de alguna manera pensaban que la sabiduría era una fuerza que venía desde antes de la creación. O sea, mire que hay una insinuación al Génesis en el texto, ¿sí? Y mire que esa sabiduría juega con la creación, pero al mismo tiempo mire que es como ambiguo, como que esa sabiduría parece que es Dios, pero al mismo tiempo como que no es Dios. Y Dios también pues no aparece muy bien en escena, pero la sabiduría dice que juega, ¿sí? Que juega con el cosmos, y dice, y después en el verso 30, mira lo que dice, yo estaba junto a él como su aprendiz, yo era su encanto cotidiano y todo el tiempo jugaba en su presencia. Mire tan bello. Entonces uno dice, pero entonces esta sabiduría no es Dios. Esta sabiduría no es Dios, pero al mismo tiempo como que sí es Dios, sí ve la ambigüedad, pero es una ambigüedad bonita. O sea, a mí no me causa problema eso, me parece lindo la manera en la que juega el texto. Y fíjese una cosa, estaba jugando ante su presencia. ¿Ante la presencia de quién? Manuel, ¿me escucha? Sí. Cuando hablabas de que la sabiduría es como, que atraviesa toda la Biblia, vamos al Nuevo Testamento, el primer capítulo 1 de Juan. Dice, es muy parecido a lo que acabamos de leer. Dice, en el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba en Dios y era Dios. Y estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Juan 1:1 es lo que nosotros llamamos que Jesús es la sabiduría de Dios también, lo decimos en teología. Exacto. Me hiciste el spoiler de la película, Albeiro. Para allá íbamos, pero maravilloso. Para allá íbamos. Ya te había escuchado cuando necesitábamos los cursos. Excelente, excelente eso. O sea, nos dimos cuenta de que muy seguramente el Nuevo Testamento y el Evangelio de Juan, que es un evangelio súper tardío, o sea, el final del siglo I, muy seguramente el Evangelio de Juan, cuando lo escribió esa comunidad, esa iglesia juánica, que es una iglesia rechazada, ¿sí? Cuando hagamos un taller de Juan, Albeiro nos contará, o otros nos contarán por qué es una iglesia rechazada, la iglesia juánica, es una iglesia rechazada, pero luego sumada a la iglesia apostólica. Muy seguramente la comunidad de Juan, que pudo haber estado conformada por mujeres, debió haber escrito el capítulo 1 del Evangelio de Juan sobre este poema. O sea, este poema fue la inspiración de la iglesia de Juan, ¿sí? De la iglesia de Juan. Claro, mire que son las mismas palabras. Estaba junto a él, era su encanto y jugaba en su presencia. Acuérdense del Evangelio de Juan.
y la palabra era Dios, y estaba junto a Dios, y estaba ahí, y puso su tienda entre nosotros, ¿no? Entonces, mire tan bonito eso, y después mire cómo termina. Hijos míos, escúchenme, dichosos los que siguen mis caminos. Entonces, fíjese cómo habla del contexto, se va a los inicios de los tiempos, como quien dice, no me haga caso porque yo sea la Jokma, no, hágame caso porque yo soy preexistente, yo vengo de antes. Entonces, mire que a pesar de que yo le dije que la sabiduría tenía que ver con la vida misma, pues esa sabiduría, si viene de Dios, pues está mucho antes presente. Entonces el ser humano de alguna manera se debería sintonizar con esto. ¿Para qué? Para que toda esa fuerza del cosmos se concentre en un sujeto que, como bien lo dijo uno de ustedes, sabe vivir. Punto. Entonces, mire los colorcitos, mire ahí los colorcitos que yo le puse. Mire el rojo. Me estableció, fui formada, fui engendrada, allí estaba yo junto a él, yo era su encanto, ¿no? O sea, es una creación. Mire las palabras en verde, al principio, al comienzo, antiquísimas, en un tiempo remotísimo, antes de comenzar, antes, todavía, antes, no había hecho aún. Mire todas esas palabras en verde nos hacen ir cada vez más hacia atrás. ¿Sí? Mire tan hermoso el texto. Y mire las palabras en amarillito, lo cotidiano, la presencia, los hombres, hijos, escúchenme. Y mire todas las palabras en azul, tienen que ver con el cosmos, los océanos, los manantiales, la tierra, pero al mismo tiempo mi sensatez, la forma en la que yo veo los caminos. Entonces, fíjese cómo lo rojito nos está indicando cómo la literatura sapiencial no duda en calificar que la verdadera sabiduría es como una niña, es como una hija, es una niñita traviesa. Qué cosa más linda, ¿no? Es como una niñita traviesa. Ay, profe, pero Albeiro acabó de decir que la sabiduría es de Dios. Jesús es como una niñita traviesa. No, sí. O sea, pero les voy a explicar por qué. No es que Jesús es una niñita traviesa, no. Jesús es un hombre, es un varón en todo el sentido de la palabra. Pero Jesús, ¿qué hizo? Estuvo con las mujeres, estuvo con los niños, estuvo molestando aquí, estuvo aquí, le devolvió la vida a este, le devolvió la vida al paralítico, trabajó. O sea, la presencia de Jesús es como la de esa niñita, como la de esa niñita que juega con la tierra, que le enseña a la gente. Es una cosa hermosa. O sea, miremos a esa niña como una figura literaria. No la miremos en el sentido sexogenérico de Occidente. Esa no es la intención, ¿no? Ahora, está creada desde la eternidad, ¿no? Mire las características teológicas de la sabiduría. Por otro lado, hace parte del proyecto creador que ejecuta las grandes obras de la creación. Por un lado, todo el cosmos, pero por otro lado, mis decisiones. El libro de Job en eso es muy interesante, ¿no? Porque Job también es un libro de sabiduría y dice, esto no debería ser así. ¿Será que el Señor está presente en medio de tanta injusticia? Y después aparece Dios y le dice, entonces, ¿qué? Después, ¿qué? ¿Que yo estoy equivocado? ¿No ve que yo cree todo? O sea, eso es una forma en la que el pensamiento hebreo tiene para trabajar, ¿no? O sea, usted quiere saber si las cuestiones de su cotidianidad están bien, pues recuerde que el Señor lo creó todo desde el inicio. Si el Señor creó todo este cosmos, pues con mayor razón, si usted se posesiona en él, va a tomar buenas decisiones, ¿sí? O sea, la imagen es linda. Y mire lo amarillo y ahí vamos cerrando. Hace proyecto creador. Es que la gran obra de la creación no es solamente las bóvedas del cielo. La gran obra de la creación también es la presencia que tiene en lo cotidiano y en todo lo que vivimos. ¿Sí? Bueno, yo puedo hablar más, ¿no? Pero me gustaría como escucharles a ustedes. Porque aquí estábamos viendo, pues, haciendo un bosquejo general de las características de la sabiduría y me gustaría que después pudiéramos mirar otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la forma literaria, ¿sí? La sabiduría, que es a través de la poética, pero ojo, no la poética del siglo de oro español, que es la que nos enseñaron en los colegios en todas partes, no, sino la poética hebrea. La poética hebrea tiene sus propias formas de escribir. Aquí pues vemos una, pero no tenemos tiempo para ver cómo un hebreo esquematiza sus palabras, pero lo hace a través de unas formas literarias que llaman paralelismos. La poesía del siglo de oro español, que es la que siempre nos enseñaron, nos han enseñado que la rima, que las métricas, que la cadencia. Bueno,
La poética hebrea también tiene características semejantes, pero tiene las propias. La poética hebrea no tiene terminaciones iguales, aunque a veces las tiene, sino que trabaja con juegos de paralelismos. Me gustaría mostrarles algunos ejemplos. Ahorita ya no podemos porque ya se nos acabó el tiempo. Y por otro lado, mirar lo que nos llamó la atención hace un rato. ¿Habría sabiduría en Mesopotamia? ¿Habría sabiduría en Egipto? Ver 2 o 3 ejemplos que les tengo de documentos antiguos donde se ve la manera de sabiduría. Y ojo ahí, documento, mira la palabra, documento. Que la gente cree que documento es papel. No, documento es todo aquello que se puede leer. Entonces también son documentos las inscripciones arqueológicas, documentos también son las estatuillas o las esculturas. Por ahí hay 2 o 3 ejemplos también para compartirles, por ejemplo, cómo se ve la sabiduría también en algunas imágenes asirias, por ejemplo. Eso es bonito. Pero al menos como que nos quede insinuadito para que nos demos cuenta que este asunto de la sabiduría es más amplio de lo que nos imaginamos, ¿no? Y que trasciende los libros de la Biblia. Y se concentra, y qué bueno que Albeiro terminó con eso, ¿no? O sea, ver que el Nuevo Testamento bebe de esto. Con razón Jesús era tan libre, y con razón siempre le hemos dicho a Jesús que es el sabio, ¿no? Que es la sabiduría encarnada de Dios. El comportamiento de él es semejante a todas estas cosas, y de alguna manera, si somos capaces de vivir acordes a estas ideas, pues también seremos sabios en perspectiva cristiana. Bueno, no sé si alguien tiene alguna idea, algo en el corazón, para bien o para mal, a propósito de la sabiduría, algo que por ahí nos quede en el corazón, que queramos compartir, con mucho gusto, ya para cerrar, unas 2 o 3 ideas para cerrar. Les escucho. Se fue la señal. Alexander Núñez quiere aportar. Sí. Alexander, Bueno, ¿cómo estás? realmente me incorporé un poco tarde. ¿Cómo te va? Bien, Me incorporé un poco tarde porque estaba en otra clase y bueno, pero finalmente pude conectarme pues un poco con lo que estás diciendo en cuanto a que para mí sabiduría como producto de procesos cognitivos, donde el pensamiento es lo que guía pues la sabiduría, yo lo veo como un componente ontológico que viene de la esencia humana y es lo que nos hace a nosotros realmente existir, ¿no? O sea, saber algo es ese aprendizaje que puedes captar de las otras cosas, pero que se puede vincular con las vivencias, con la experiencia, con lo que se aprende de verdad para poderlo trasladar y poder hacer, como decir, una vinculación con todas esas cosas. Y de allí nosotros entonces creamos como que esa sabiduría que nos guía, nos orienta, nos activa y nos hace sentir empáticos. En el caso del contexto bíblico, siento que en la medida que leemos estos documentos, no como papel, sino como lo que tú bien dices, esas obras que están llenas de mucha sapiencia, de mucha experiencia, no es más que esa vinculación de ambas cosas, de lo que yo tengo como experiencia previa y lo que aprendo de la información nueva para dar explicación a la vida misma. O sea, pienso que es como el soporte del ser humano para poder estar vivo, pues. Y eso puede ser posible con esa misma fuerza que nos mostró Jesús al momento de ser resiliente, de ser cada vez más. Es un poco lo que quiero aportar como conclusión, pues. Y tienes toda la razón, no hay nada para añadir. Incluso ya que hablas en términos filosóficos, pues yo también, digamos, yo les puedo compartir. Precisamente esa fue una de las razones por las que yo me movilicé por voluntad propia, me movilicé en el campo de la filosofía de un esquema a otro, ¿no? A nosotros, cuando estudiamos la filosofía, siempre nos forman en los esquemas griegos, ¿no? Y resulta que cuando los filósofos griegos estaban pensando en la creación sentados en sus hamacas, pues en ese momento pues no había hamacas, pues, pero, sí, pero pues digamos sentados cómodos comiendo sus cosas. Pues los hebreos en ese momento estaban exiliados en Babilonia. O sea que como dice Esther Cohen, inspirada en Emanuel Levinas, ahí está la diferencia entre el mito de Ulises y el mito de Abraham, ¿no? Ulises se va a Ítaca y regresa.
Abraham se va de Ur de Caldea y nunca jamás regresa. Entonces, ¿cuál de los dos mitos va a representar la historia de la humanidad? A mí me atrapó el mito de Abraham y por eso solté la filosofía hebrea y solté la filosofía griega y me metí a la hebrea, ¿sí? Lo que pasa es que lastimosamente la filosofía hebrea suele ser vista dentro de los cánones de una incorrecta comprensión de lo dogmático en la religión. Yo estoy convencido de que los dogmas son bellísimos. El problema es que nos los enseñaron mal. O sea, nos dijeron que el dogma es lo que no se discute, que el dogma es lo que queda quieto, que el dogma no se racionaliza. Y resulta que el dogma no es eso. El dogma en su misma expresión significa doxa, una palabra muy griega a propósito, y doxa significa opinar. Entonces, eso que es tan inamovible, Eso, claro. pues nos están diciendo que se puede vivir, ¿no? Entonces, por eso yo dije, no, Ulises regresó. Prefiero los que no vuelven, ¿sí? O sea, prefiero los que no vuelven. Y eso es lo fundamental de la sabiduría hebrea, que aquel que se deja abandonar en las manos del Señor jamás vuelve al punto de partida, nunca, porque toda la vida es el punto de partida, ¿sí? Pero bueno, me acordé de eso cuando te escuché hablar de aquello que nos hace vivir, ¿no? Abraham no volvió, Moisés no volvió, ni Moisés ni vio la tierra prometida, ¿no? Que eso es lo que nos dice el Salmo 90. Muy bonito, muy bonito. Sería interesante que compartas la tesis que referiste. Me parece muy interesante la tesis doctoral que referiste, poderla compartir y poder ¿El libro de conocer Esther Cohen? Ajá, la tesis doctoral que habías mencionado sobre sabiduría. Mencionaste una tesis doctoral de una persona que conociste y vas a revisar a ver si la tenías por allí para compartirla. Una tesis doctoral. Estatuto epistemológico de sabiduría. Sí, pues yo la tengo. El estatuto. Esa sería interesante conocerla por poder compartirla porque me parece que allí hay conocimiento, o sea, epistemológicamente hay conocimiento de poder saber de dónde viene esto de la epistemología, pero como constructo teórico, ¿no? Sí podría mirar otro punto de vista. Pues pura teología, pues son cosas así como medio enredaditas. Pero sí, pero si la consiguen en línea es la tesis de José Orlando Reyes Fonseca, ¿no? Pero obviamente que el estatuto bíblico, pues no trabaja mucho lo bíblico, pero sí nos ayuda a entender la sabiduría como una gran experiencia transversal a través de esas experiencias, el saber vivir, el saber ser en comunidad, el saber ser en libertad, ¿no? Y cómo, digamos, desde la perspectiva heideggeriana, pues cómo es la auticidad, ¿no? O sea, la facticidad del ser, ¿no? El ser que se hace en lo que es. Eso es la sabiduría. Y que eso la sabiduría hebrea es eso, el sujeto que sabe estar ahí, como Dios. Okay. ¿Quién es Dios? El que es. Punto. O sea, el que es. Rolando, José Orlando Reyes Fonseca, profesor de la Javeriana. Bueno, ¿alguien más? Para hacer gracias, Alexander. Un abrazo. ¿Alguien más? Sí, quiero compartir un texto que encontré aquí, que me pareció divino, espectacular. Dice, la sabiduría en la Biblia no es solo acumular conocimiento, sino el don divino de aplicar la verdad de Dios para vivir rectamente, discernir entre el bien y el mal y actuar con rectitud. Se define fundamentalmente como el temor a Dios. Me pareció muy lindo, lo comparto. Sí. Y queda, o sea, como que no hay necesidad ni de explicar, porque está como perfecto, entendible. No, y recuerde que la verdad de Dios, ¿cuál es? Es su emuná, es su emet, o sea, aquello que proporciona sentido a la vida, ¿sí? No es la verdad de aquello que se comprueba científicamente, no es la verdad de que lo que tengo en mi cabeza como objeto y abro los ojos, pues el objectum, pues es la realidad, no. Esa no es la verdad de la Biblia. La verdad de la Biblia es aquello que para mí significa y por lo tanto mejora mi humanidad. ¿Y qué más que Jesús? O sea, esa verdad hebrea se plenifica y se perfecciona en la verdad cristiana. Entonces, ¿quién es la verdad cristiana? Recuerda que la pregunta no es ¿qué es la verdad cristiana? No, es ¿quién es
porque a diferencia del pensamiento griego, el pensamiento hebreo es muy concreto, es muy corporal y es muy carnal, no es nada conceptual. Entonces, ¿quién es la verdad en el cristianismo? Pues Jesús. Ahí usted ve todo, ve la compasión, ve la justicia, ve la misericordia, ve la libertad humana, ve la felicidad, ve las apuestas de la vida, ve la historia, ve la forma en la que se comporta con el Dios, con Dios, con el mundo, con los hombres, con las mujeres, con todo el mundo, ¿sí? Entonces a esa verdad dele ese rostro y le queda muy bonita la definición. Bueno, si ustedes a mí no me frenen, les da la 1 de si la no le mañana ponemos porque límite a Manuel David, él sigue. Y él yo nos dijo sigo. desde el principio. Yo sigo, a mí no me paran, no es que Bueno, Albeiro igual me metió ese Manuel, vicio. sí, No, Albeiro que, le no, gusta. que esto se va hasta la 1. Sí, no, entonces no dejemos que hasta la 1, Rodrigo porque tiene que no. coger bus. Sí, dijimos que el horario estuvo muy bien y toda la participación, las preguntas muy acordes. Manuel, muchas gracias, de verdad. Muy rica la sabiduría. Qué rico que nos regalaran las cámaras encendidas, por favor, para tener presente la foto de hoy como la evidencia de esta clase. Entonces, por favor, cámaras todas encendidas. Y vamos a... Manuel está solito. Quiero mirar una cámara donde Manuel no quede solo en la pantalla, sino que quedemos todos. Eso. Muy bien. Excelente. Vamos a pasar a la otra página para que quedemos toditos. Muchas gracias. Vamos a mirar por acá. Vamos a mirar por acá. Y continuamos, entonces decimos que les deseo a todos una y muy buena feliz noche, que Dios y la Virgen me los acompañe a todos, me los bendiga, me los proteja y que sigamos pues muy animados para la próxima semana. Que Dios me los bendiga. Amén. Un fuerte abrazo para todos. Un Una fuerte feliz abrazo. Mil noche. gracias. Y ya les Que Dios mando me los acompañe, Manuel David, descansen. muy les amable, mando el muchas capítulo. gracias. Buenas Mañana noches a Ya les todos. mando el capitulito Mil chesquidito. Albeiro, Gracias. buenas noches. Chao. Feliz Pues noche.